Hola, buenas noches. Me da mucho gusto recibirlos nuevamente en este programa Hablando Claro. Bienvenidos sean ustedes y hoy queremos dar la bienvenida a un invitado muy particular. Él es el doctor Ángel Romero García. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Estamos aquí para compartir un tema muy importante que es sobre las adicciones y qué efectos tienen a nivel cerebral, a nivel neuronal, a nivel psicológico, a nivel orgánico. ¿Sí? Ok, bueno, pues bienvenido y yo sé que va a ser de mucha bendición. El objetivo del programa es que usted aprenda algo nuevo y yo sé que hoy día va a aprender algo nuevo. ¿Quién es el doctor Ángel Romero García? Bueno, él es médico especialista en adicciones y en farmacodependencia, o sea, de lo que viene a hablar, conoce verdaderamente el tema. Hoy día hay mucha problemática acerca de drogas, acerca de alcohol, acerca de diferentes tipos de drogas, seguramente nos va a hablar en esta noche. Entonces, pues bienvenido y vamos a empezar. Bueno, a lo mejor valdría la pena que empezar hablando qué es una droga para que Bueno, la gente entendamos. bueno, una droga es una sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, ya sea fumada, ya sea inhalada, en parches, inyectada, tomada, muchos lo usan inclusive intravaginal o intrarrectal, cualquier medio que absorba esa sustancia va a producir una alteración del funcionamiento natural del cerebro. O sea, el cerebro ya no va a ser el mismo. El cerebro va a tener un cambio generado por esta entrada de esta sustancia que va a tener como objetivo llegar a un receptor cerebral. Más adelante voy a hablar qué es lo que generan estas sustancias a nivel del área del placer. Pero bueno, es una sustancia que al ingresar a través de cualquier vía de administración va a generar una alteración del funcionamiento natural del cerebro, pero que además va a generar una dependencia psicológica, una dependencia física, un síndrome de abstinencia, una tolerancia, ¿sí? Y cuando yo hablo ya de una dependencia psicológica y de una dependencia física, estoy hablando ya de una esclavitud, Sí. ¿sí? En el año de 1967, la Organización Mundial de la Salud declara la drogodependencia como una enfermedad trifásica, que es mental, Sí. orgánica, pero también espiritual, ¿sí? Que es transmisible. ¿Por qué es transmisible? Bueno, porque yo voy a comunicar a otros amigos o disque amigos el efecto que yo, entre comillas, sentí agradable. Y lo voy a transmitir y le voy a decir, ¿por qué no lo pruebas? Mira, yo sentí así, me trasladé aquí, empecé a alucinar, empecé a sentir mucho placer. Y por eso es una parte, una enfermedad que se transmite, que es progresiva y que es mortal por necesidad. Oh, ¿Sí? sí. Entonces, eso es lo que es una droga. Ok, ahora, ¿y qué es la drogodependencia según la Organización Mundial de la Salud? La drogodependencia es primero, es una intoxicación periódica, crónica y prolongada por el uso de una droga natural o sintética. O sea, hay drogas naturales, ¿sí? Como la marihuana, como la amapola, o que son productos también de un producto químico, como las metanfetaminas o las drogas de diseño. Esta intoxicación crónica y prolongada va a generar que haya un cambio estructural a nivel cerebral y que yo desee buscar a como dé lugar esa droga, no importando las consecuencias orgánicas
las consecuencias familiares, las consecuencias laborales. Yo lo que quiero es consumir la droga por el gran placer que me está generando, ¿sí? Sí. Y que voy a tener la tendencia cada día a incrementar la dosis. Es otra cosa muy importante. Qué padre sería que todos los que se dicen, bueno, o que se declaran alcohólicos, a través de muchos años empezaron con una cerveza, pero terminaron tomándose lociones o gel antibacterial. Yo he tenido pacientes que han llegado a tomar gel antibacterial con té, o lociones, o alcohol de 96 o alcohol industrial, pero empezaron con una cerveza. Eso es lo que se genera o lo que se llama tolerancia. La tolerancia es la necesidad de incrementar la dosis cada día más o cada día para alcanzar el efecto placentero de la primera vez. Esa es la ilusión de todo paciente adicto. Tener siempre en la memoria la primera vez que yo sentí ese placer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a poner como ejemplo la cocaína, que es inhalada. La primera vez sentí una gran euforia, un placer que nunca lo había experimentado, y eso se quedó grabado aquí en mi cerebro como algo muy gratificante. Eso es lo que se llama dependencia psicológica. El estar pensando continuamente en esa experiencia placentera. Y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir. Y a través del tiempo, yo no me voy dando cuenta que estoy incrementando cada vez más la dosis. Ahora tengo una pregunta. ¿Y si se llega a alcanzar en experiencias posteriores, se llega a alcanzar ese nivel de placer o la primera experiencia es única? La primera experiencia es única. Hay drogas que a la primera o a la segunda ocasión generan adicción. Por eso voy a usar un lenguaje coloquial. El sueño guajiro de todo enfermo adicto que ya generó una adicción a una droga es experimentar el efecto de la primera vez. Y nunca se va a poder llegar a ese efecto, porque es un engaño. Y la misma literatura lo dice, es un engaño de Satanás. Satanás, el campo de batalla de Satanás o de nuestro enemigo o de nuestro adversario es la mente. Hoy en la actualidad se está destruyendo la juventud por el uso de sustancias ilícitas. Hay muchas drogas ahorita en boga, que es la metanfetamina o el cristal, que es una droga que genera una dependencia, y hablo de dependencia cuando ya se genera una adicción a la primera vez. Por el grandísimo placer y euforia que traslada al ser humano de un estado de apatía, de un estado de tedio de la vida que todos podemos tener. Algo me falta. Y eso, cuando yo digo algo me falta, es porque el ser humano genéticamente trae esa carga de no sentirse feliz con nada en la vida. Siempre ando yo con cara de limón agrio. Me llevan a Disneylandia y no me parece nada. Algo me falta. Estoy vacío en mi corazón. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo tengo esa experiencia con esa droga que según yo me va a producir una satisfacción a mi vacío, a mi crisis de existencialismo, de un estado de apatía o de desánimo? En 3 o 4 segundos me traslado a un estado de euforia, de bienestar, de placer. En ese momento, en 4 segundos, el cerebro genera adicción.
Desgraciadamente, estas drogas psicoactivas, y quiero hablar de dos de ellas, es el crack, y no me gusta a mí hablar de drogas o de sustancias o de cantidades. Pero aquí sí es muy importante dejar en claro que una de ellas es el crack o la droga, lo que se llama la base de la cocaína, y la otra es la metanfetamina o el cristal. Son drogas altamente adictivas, pero altamente nocivas. En poco tiempo pueden llevar a un paciente a un estado de esquizofrenia, a un estado de una esquizofrenia química, en donde yo he visto pacientes que han llegado en un estado psicótico de alucinación auditiva, de alucinación visual, de un estado de un lenguaje desorganizado, totalmente fuera de sí, por un daño a nivel del lóbulo, del lóbulo frontotemporal generado por un exceso de dopamina. Y eso también es lo que yo quiero platicar, ¿por qué el ser humano se hace adicto? Pues porque se hace adicto, mejor adelante con esto. Es una pregunta muy, muy importante. Todo ser humano, y hablo de todos los seres humanos, Dios nos creó para sentir bienestar, para sentir placer, pero en un estado de equilibrio. Dios nos hizo cuerpo, mente y espíritu. Y dice la Biblia que también nos ha dado un dominio propio. Todo lo que nos satisface como seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, se va a secretar una sustancia que se llama dopamina en el área del cerebro primitivo, que es el área ventral tegmental del núcleo accumbens en el sistema límbico. Esa es la parte más primitiva del cerebro. ¿A qué se refiere cuando dice la parte más primitiva? Para gente que a lo mejor nos está escuchando, bueno, ¿qué significa? La parte más primitiva es la parte que todos los seres mamíferos tienen, como un perro, un gato, tienen esa parte también adictiva, y un perro se puede hacer adicto. Sí. Yo le doy a un perrito cerveza y resulta que al mes me está pidiendo cerveza porque le genera placer. Esa parte primitiva lo tenemos todos los seres humanos. Okay. En esa parte primitiva, todo lo que a mí me genere placer, comerme un chocolate, ir al cine, tener mi novia, casarme, graduarme, hacer ejercicio, todo lo que al ser humano le genere placer por un acto de repetición, porque si no, no repetiríamos nosotros las cosas. Sí. Por eso se genera ese neurotransmisor cerebral, me va a generar placer. Pero es un placer equilibrado, en donde interactúan una enzima que va a reciclar la dopamina que se va a liberar en el espacio intersináptico, en el sistema límbico, llega un efecto placentero. Vamos a suponer, me voy a aventar del paracaídas. Yo me aventé del paracaídas hace 3 años. Yo siendo con mucho miedo a las alturas, dije, pues voy a ver qué se siente. Y desde que yo me iba a subir a la avioneta, empecé a sentir como un tipo de adrenalina, pero a la vez sentía un poco de placer. Y cuando se abre la copa del paracaídas, siento algo muy placentero. O sea, algo inolvidable. En ese momento mi cerebro está secretando dopamina, aterrizo, como que se me tapan los oídos, pasan 10, 15 minutos y llego ya a un estado normal. Y no pasa nada. Fue un estado placentero, una diversión sana. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el ser humano viene con una carga genética a desarrollar una adicción?
Perdón que lo interrumpa, cuando usted dice carga genética, es decir, genéticamente ya lo trae el Está individuo. demostrado que el alcoholismo y las adicciones tienen una parte genética a través del genoma humano que el doctor Francis Collins pudo desdoblar el genoma humano, que por cierto es cristiano, una eminencia, premio Nobel de Medicina cristiano. Para los que se digan que son ateos y que los cristianos somos ignorantes, no, para nada. Ajá. Él es una eminencia, premio Nobel de Medicina, que desdobla y compone el genoma humano, Francis Collins. Él puede decir en tal cromosoma, en tal alelo, está el gen que puede generar el alcoholismo, está el gen que puede generar depresión, está el gen que puede desarrollar este tipo de adicción. ¿Y qué es lo que falta? Bueno, un ambiente adverso. Yo ya traigo una carga genética, pero si en mi infancia yo sufrí agresión, o si yo fui hijo de un alcohólico, o si yo viví carencias, esa es la parte ambiental que va a desencadenar tarde o temprano una adicción. Tengo otra pregunta. ¿Todos los hijos de un matrimonio traen ese gen? No, ¿No? Yo puedo yo tener, mi padre fue alcohólico, Ajá. yo fui hijo único, pero yo pude haber tenido 4 o 5 hermanos. Ajá. De esos 5 hermanos, a lo mejor 1 o 2 van a tener esa carga genética. Es como la diabetes. ¿Y pueden tenerlo y pueden desarrollarlo o pueden no desarrollarlo? Pueden desarrollarlo si hay un ambiente carga. que va a desarrollar esa adicción. ¿Sí me explico? Si yo traigo una carga genética para desarrollar alcoholismo, porque a lo mejor no fue mi padre, sino que fue mi abuelo, mi bisabuelo, que fueron superalcohólicos y que murieron de cirrosis. Pero mi padre fue un hombre responsable, cariñoso, amoroso, y no crecí en un ambiente adverso, posiblemente nunca en la vida genere la adicción al alcoholismo. Okay. ¿Sí? Por eso es bien importante, familia que nos ven, personas que nos están viendo, que no es bueno, como muchas veces pasan, a ver, hijo, pásame una cerveza, a los 8 años de edad, dale un traguito, tú vas a saber tomar. No. Las adicciones son algo serio. El alcoholismo es una droga socialmente aceptada que ha generado millones de muertes a nivel mundial cada año. O sea, este es un veneno y lo tenemos que ver como tal. Pero es una droga que es socialmente aceptada. Claro, hay personas que pueden tomarse 1 o 2 copas y no pasa nada. Sí. Pero si yo me tomo 3 copas y me empiezo a sentir happy, significa que yo ya no estoy en mis 5 sentidos. Aguas con eso. Ahora, todo comienza, supongo, ahorita está planteando el alcoholismo. El alcoholismo hoy día, no sé si antes, me parece que antes era alcoholismo y tan. Digo, yo escuchaba, que marihuana, pero tan, en mis tiempos. Pero hoy día, alcoholismo, hoy día los jóvenes se conforman con alcoholismo o del alcohol pueden brincar a una serie de sustancias. Desgraciadamente estamos viviendo tiempos muy peligrosos, ¿sí? Por una descomposición del tejido familiar, del tejido educacional. Por eso la gran necesidad, familia, de conocer la vida y el personaje del dador de vida que es Jesucristo. La enfermedad del alcoholismo fue declarada en 1953 en Ginebra, Suiza, por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad trifásica.
que afecta mente, cuerpo y espíritu. Yo como médico, ninguna enfermedad afecta el espíritu. ¿Ok? Puedo yo tener una afección neuronal, una afección a nivel de un lóbulo temporal, esclerosis múltiple, demencia, puedo sufrir un infarto, X cosa, pero el espíritu queda intacto. La enfermedad de la adicción aniquila la parte espiritual, generándole en el corazón del paciente adicto un profundo vacío. El alcohólico y el drogadicto o el polidrogadicto tiene un sufrimiento intenso, sufre mucho. Precisamente ese sufrimiento hace que él vuelva a intoxicarse para anestesiar esa emoción, para anestesiar esa necesidad de algo que me produzca un bienestar, y ese algo es Jesucristo. Tenemos que nacer de nuevo espiritualmente. Yo como médico especialista en adicciones, yo llevo psiquiatría, neurología, pero yo cuando llega un paciente, yo le tengo que hacer una serie de estudios de laboratorio para ver en qué condiciones viene cada órgano. Se le tiene que hacer un mapeo cerebral, un electroencefalograma para verificar realmente que no haya una alteración eléctrica, porque es lo que también genera las drogas y el alcohol, una aniquilación de todo el sistema eléctrico del cerebro. Perdón si estoy mezclando un poco lo que es la medicina con la espiritualidad, pero voy para allá. Ok, ok. Ahora, cuando menciona poliadicto, ¿qué dijo? Cuando yo menciono la palabra polidrogadicto, es aquella persona que puede usar marihuana, cocaína, metanfetaminas, tachas, alcohol, puede hacerse un cóctel en un solo día de muchas drogas. Hay personas que se inyectan cocaína con heroína en la vena, lo que se llama el speedball. Es una droga depresora con una droga estimulante, y eso les genera también mucho placer. Ahorita está muy de moda el fentanilo, que es una forma de heroína sintética, que está matando a millones, y digo millones o miles de personas adictas porque mueren por sobredosis, porque de repente dejan de respirar por una depresión del tallo cerebral. Es una verdadera tristeza ver cuando ya no se encuentran venas, buscar venas en el cuello, por una desesperación de no querer sentir la abstinencia a esa droga. ¿Sí? Ah, ok. Ok, ahora, ¿qué efectos tienen las drogas psicoestimulantes en el organismo que están en boga, como mencionó hace rato? Sí, las drogas psicoestimulantes, en específico ahorita la droga muy en boga es la metanfetamina o el cristal. Es una droga que traslada al ser humano de un estado de desánimo, de depresión, de apatía, en 3 segundos o en 4 segundos, lo traslada a un estado de euforia, a un estado de mucha energía, de mucho placer. Pueden estar inclusive 4 o 5 días sin dormir, sin comer, y estar haciendo cosas. Pueden desarmar una computadora, la pueden volver a armar. Muchos la usan entre comillas para trabajar. Dicen que es su medicina. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el cerebro deja de comer y deja de dormir? El paciente entra literalmente en alucinación auditiva. Es lo primero que llegan. Empiezan a escuchar voces que no existen, lo que se llama delirio o alucinación. Pueden ver cosas, tanto ilusiones como alucinaciones, tanto auditivas como visuales, un lenguaje muy desorganizado, en un estado totalmente psicótico, por un profundo daño
a nivel del lóbulo frontal, donde se integra el raciocinio, la inteligencia, la memoria, el análisis, la abstracción. La parte frontotemporal es la parte que afecta a todo tipo de drogas, pero en específico estas drogas psicoestimulantes generan muerte millonaria de neuronas. Por eso la importancia de que el paciente tiene que estar en contención mínimo 6 meses. 3 meses no es suficiente para que el cerebro genere plasticidad neuronal y genere nuevos puentes interneuronales, porque ya hubo un daño muy profundo a nivel de esta parte pensante del ser humano. Esto se logra a través de la abstinencia, y la abstinencia se logra a través de la contención, porque un paciente adicto no es capaz de estar desarrollando una actividad normal allá afuera, porque es adicto. Yo puedo cargar 10,000 pesos, me voy a trabajar, vamos a suponer, yo soy adicto, recibo yo 10,000 pesos por X negocio, y en automático yo al tener dinero genero el consumo. O sea, en automático. Recibo yo el dinero y ya yo estoy pensando en el dealer, ya estoy pensando dónde lo voy a ver, cuánto voy a querer, porque no tengo voluntad para decir no. Pero entre yo más mantenga una sobriedad o una abstinencia, el cerebro va generando plasticidad neuronal y va generando nuevos puentes interneuronales, de tal forma que a la larga o al tiempo yo voy a tener un mejor juicio de decir sí o de decir no. Por eso la importancia, un paciente alcohólico queda bien con 3 meses, alcohólico puro. Pero un paciente adicto a este tipo de drogas más peligrosas necesita al mínimo 6 meses. Yo sé que no es fácil para un paciente adicto, Sí, claro. estar internado. Por su misma parte, vamos a suponer, una vida que no ha llevado una disciplina o un orden. Cuando tú le pones límites y le pones normas a un paciente adicto, en automático respinga, Sí. porque él está acostumbrado a hacer su santa voluntad. Entonces lo que quiere el paciente es libertad según ellos. Estoy como en una cárcel, me tienen prisionero. ¿Por qué? Porque están sometiéndose a nuevas reglas, a nuevas normas, a una disciplina, a dormir a sus horas, a despertarse a sus horas, a tener su psicoterapia, a tener su terapia grupal, a dejarlos estudiar, y eso no le gusta al paciente adicto. El paciente adicto quiere, entre comillas, libertinaje o libertad. Pero el paciente que persevera hasta el fin, el paciente que dice estoy harto de tener una vida vacía, de tener una vida de sufrimiento, y no solamente un sufrimiento para mí, sino un sufrimiento para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. Dicen, voy a quedarme el tiempo que sea necesario, porque quiero volver a nacer de nuevo. Y solamente la presencia de Jesucristo en un corazón vacío, en un corazón quebrantado, puede darle una nueva vida, una nueva dirección, una nueva meta. Jesucristo es el único capaz de transformar la vida de un ser adicto, porque el paciente adicto llega con un profundo vacío en su corazón, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, que la adicción afecta a la parte espiritual, y para la parte espiritual no hay medicamento. Para la parte espiritual simplemente la presencia del Hijo de Dios. A eso vino Jesucristo. Jesucristo no vino por los buenos. Jesucristo vino por los pecadores al arrepentimiento. Y yo te digo, familia, yo te digo, persona adicta que me estás viendo a través de Facebook, de la televisión, si tú tienes un problema de adicción,
puedes decirle ahorita: Padre, perdóname, no he sabido llevar una vida de orden, ten misericordia de mí, me arrepiento de mis pecados. Esta vida que yo he llevado es una vida de vaciedad, de sufrimiento, de tristeza, y no solamente para mí, sino para todos mis seres queridos. He generado dolor, he generado sufrimiento. Te pido que me perdones y que entres en mi vida, y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llevar esta vida, quiero seguirte a ti y tener una nueva forma de vivir, una transformación espiritual, una transformación física, una transformación mental. Porque no solamente sufro yo, sino hago sufrir a las personas que yo digo más querer. Por eso es tan importante la parte espiritual como el tratamiento integral del paciente adicto. Yo no digo que hay que olvidarnos de la parte de la psiquiatría o de la parte de la neurología o de los medicamentos. No, yo no digo eso. Porque si ya se generó un cambio a nivel del lóbulo frontotemporal, tengo que yo darle medicamentos, antipsicóticos, antidepresivos, antidemenciales, etcétera. Llevarlos con el neurólogo, con la psiquiatra. Tengo un paciente de 65 años que llegó con una demencia alcohólica, después de haber estado tomando 10 meses diario. Al mes de estar internado en la clínica me decía: ¿dónde está el baño? ¿Cuándo llegó, señor? Tengo 3 días que llegué y ya tenía más de mes y medio que había llegado. Entonces empiezo yo a estudiarlo y resulta que tiene una atrofia muy importante a nivel cerebral. Pero la buena noticia es que a través de medicamentos antidemenciales y de la abstinencia hemos visto cambios muy positivos en este hermano mío, porque ahora es mi hermano. Él ha aceptado a Jesucristo y yo sé que él ha nacido de nuevo. Y cada persona que sale de una adicción es un milagro viviente, porque no es fácil. Esto es para personas valientes. Y dice la palabra que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Así es. Muy bien. Bueno, quiero comentarles que él junto con su esposa tienen una clínica de adicciones para, si usted tiene alguna necesidad, bueno, pueden entrar en contacto con él a través de Facebook. Facebook o el programa de YouTube. Tengo una pregunta, doctor. ¿Qué pasa con las recaídas? ¿Están consideradas, no están consideradas? Yo sé que cuando alguien intenta salir, ¿no?, del mundo de las drogas, usted acaba de decir ahorita, para los alcohólicos se necesitan 3 meses, pero para otro tipo de drogas mínimo 6 meses. O hasta 1 año. Ok, el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando dice, porque todo adicto dice, yo lo controlo, yo dejo de fumar cuando quiera, yo dejo de beber cuando quiera, y lo cierto es que no. Vienen las recaídas. ¿Qué pasa con esas recaídas? Dice la literatura que muchas veces una recaída es parte del proceso de la rehabilitación del paciente adicto. Muchas veces el paciente insiste nuevamente después de un tiempo a querer nuevamente a sentir ese placer artificial. Pero después de esa recaída se da verdaderamente cuenta que es nuevamente un sufrimiento, pero no cuando dice tu postrer estado será peor que el primero. Y eso lo quiero yo traspolar de una parte espiritual a una parte física. Cuando yo me limpio, cuando yo me desintoxico, cuando yo llevo ya un proceso de 1 año, 2 años sin consumo y viene una recaída, dicen que las recaídas son peores. Y claro que es peor, porque yo tengo ya 2 años
con una limpieza neuronal, con una abstinencia ya de cierto tiempo, puede venir una recaída. Y en esa recaída puedo decir verdaderamente, sí soy adicto, sí soy alcohólico. Prefiero una vida de equilibrio, una vida de paz, de ya no un placer artificial, porque, ok, voy a disfrutar a lo mejor media hora, una hora, no sé, 20 minutos. Y eso los voy a cambiar por 2 años de sobriedad, por 2 años de una estabilidad familiar. Muchos lo cambian otra vez. ¿Y qué es lo que pasa? Viene la desilusión familiar, viene nuevamente el sufrimiento, pero ya no viene al triple o al cuádruple, porque una recaída es peor. Y en esa recaída verdaderamente se pueden decir, sí, soy alcohólico, soy adicto, tuve una recaída, pero experimenté un sufrimiento 20,000 veces peor que cuando yo estaba en la actividad. Y en ese momento pueden liberarse para toda la vida. Yo no digo que hay que recaer, obviamente. El propósito de un programa de vida es por 24 horas yo no voy a consumir. El día más importante es hoy. Por eso lo primero que yo hago o trato de hacer diario es levantarme, doblar rodilla y levantar las manos al cielo y decir, gracias Padre, porque me has dado un nuevo día más de vida. Yo te pido que en este día no consuma ninguna sustancia psicoactiva, que no consuma ninguna gota de alcohol que altere mi sistema nervioso central. Dame paz, dame tranquilidad. Úsame para tu reino, úsame para llevar vida, para sembrar esperanza, para llevar el evangelio. Y yo hago ejercicio, me pongo a leer, veo series, porque también soy ser humano. Obviamente series no de violencia, ¿verdad? Hay que saber también discernir. Pero ahora llevo una vida de paz, de felicidad, porque Cristo vive en mi corazón. Es lo más importante. Que aquí somos peregrinos, que nuestra patria es celestial y que conocemos al Dios de la Biblia. Para mí es un orgullo, pastora, pertenecer a esta iglesia Shalom. Yo me considero uno más, un miembro más de esta hermosa comunidad de fe, que es la iglesia Shalom, que los puedo invitar, que es una iglesia realmente donde se transmite una palabra viva, un evangelio sano y una sana doctrina. ¿Sí? Yo puedo decir que Dios me trajo a este lugar por un propósito. Sí, pues muchas gracias. Tengo otra pregunta. Por ejemplo, en su experiencia en el trato de pues tantas personas con diferentes adicciones, ¿en qué porcentaje el enfermo, porque son catalogados como personas enfermas, salen adelante? ¿Todos salen adelante? No. Se ha visto por la experiencia, hay diferentes tipos de clínicas, yo no juzgo ninguna clínica, ninguna forma de trabajo. Yo pienso que todas las clínicas tenemos como objetivo la rehabilitación. Desgraciadamente, las estadísticas no mienten, es poco el porcentaje de pacientes que se llegan a rehabilitar toda la vida. Es una enfermedad crónica que lleva recaídas. Sin la presencia de Jesucristo, ojo, cuando yo recibo un poder de lo alto y soy transformado espiritualmente, porque el espíritu gobierna la mente, el espíritu gobierna el cuerpo, así debe de ser, somos espíritu, mente
y cuerpo. Y cuando yo deposito toda mi confianza en Jesucristo, no va a haber nunca una recaída, porque Jesucristo me sostiene. Pero para eso tengo que pedirle perdón a Dios por mi vida pasada, abrirle las puertas de mi corazón y entregarle una vida al Creador del universo. Porque todos los pacientes adictos que yo he entrevistado, el 99.9% trae una soledad y trae un sufrimiento inmenso en su corazón, que quieren llenar con drogas y con alcohol, pero tiene que pasar ese efecto de esa droga. Y cuando pasa el efecto de esa droga, hay más depresión, hay más ansiedad, hay más vacío en el corazón. Por eso la necesidad de depender de Dios para salir adelante de esta terrible enfermedad. De hecho, a Alcohólicos Anónimos, bueno, ellos hablan del poder superior, ¿no? No sé si ahorita nos quiera hablar acerca de cómo se fundó, porque finalmente tiene un fondo evangélico, cristiano, espiritual. O bien, vamos con la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué quisiera? ¿Compartirnos? Si quiere hacerme otra pregunta. Okay. Bueno, hay otra pregunta. Fíjense, ¿qué pasa a nivel cerebral para que se desencadene la adicción? Bueno, tenemos nosotros en el sistema límbico la parte del placer del ser humano. Quiero volverlo a recalcar. Todo ser humano, desde que nacemos hasta que morimos, inconscientemente buscamos placer. A través de la comida, a través de los viajes, a través del dinero, a través de las cosas materiales, ¿verdad? Pero hay un placer que es inagotable. Dijo Jesucristo a la mujer samaritana: cualquiera persona que beba de esa agua volverá a tener sed. ¿De qué agua? Del agua que el mundo da. Pero la persona que beba del agua que yo le daré, lo saciaré. Y aparte correrá en su corazón ríos de agua viva. ¿Qué es lo que pasa con el paciente, con el enfermo adicto? Todo lo que le genere placer al ser humano, irse de viaje, irse a Israel, irse a China, todo, no sé, irse a un restaurante ahorita, irse al cine, irse con la novia, va a liberar o se va a desencadenar a nivel del sistema límbico una sustancia que se llama dopamina, que es la sustancia del placer. Pero ese placer es temporal, porque hay una enzima que va a reciclar la dopamina a la neurona productora de dopamina, donde la va a volver a almacenar para cuando venga otro efecto placentero liberarla al espacio intersináptico. De tal forma que hay un equilibrio inclusive hasta para el placer. No podemos estar eufóricos todo el tiempo. Correcto. Hay un equilibrio, hay un placer. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene un efecto, una droga, y secuestra, literalmente secuestra la parte del placer a nivel del hipotálamo. Porque lo que a mí me genera placer a lo mejor en 20 minutos, la droga me lo va a aportar en 5 segundos. La elevación de la dopamina va a ser tan elevada al 100% y en tan poco tiempo, que me va a generar una experiencia hiperplacentera, hiper eufórica, que en mi vida ningún evento me lo ha dado. Pero ese es el engaño de Satanás. Primero me engancha con el placer, pero después de un tiempo, ese placer se convierte en sufrimiento y en dolor. Precisamente porque se estoy generando la tolerancia. Llega el momento en que me puedo terminar X cantidad de gramos de tal sustancia y ya no hacerme placer o ya no hacerme efecto. Y buscar más, y buscar más, y buscar más. Obviamente, cuando yo estoy metiendo mucha droga en mi organismo,
estoy liberando un exceso de dopamina. Este exceso de dopamina a nivel cerebral es tóxico. Por eso yo hablo en un principio de un equilibrio. No puede quedarse la dopamina a nivel intersináptico por mucho tiempo. El placer es 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, como todo ser humano puede experimentarlo. Yo veo a un ser querido que a lo mejor no lo veía hace 5 años. Hola, ¿cómo estás? Y pásale a mi casa, compadre, te invito a un cafecito, una Coca-Cola, vamos a comer. Pero tiene un tiempo, porque la parte de la dopamina no puede quedarse mucho tiempo en el espacio intersináptico, porque el exceso de dopamina genera esquizofrenia. Poca dopamina genera Parkinson. Desgraciadamente, este tipo de drogas generan mucha dopamina a nivel intersináptico porque bloquean la enzima que recicla la dopamina a la neurona productora o vaciadora de dopamina. Al haber exceso de dopamina a nivel intersináptico, va a generar lo que se llama esquizofrenia. Por eso muchos pacientes llegan alucinando, oyendo voces, hablando solos, viendo sombras, pecho tierra, vienen por mí, viene el ejército, viene la policía, mucha paranoia, mucha desconfianza, porque el exceso de dopamina es muy tóxica al cerebro y eso genera sufrimiento. Sí. Por eso el paciente que ingresa a un centro de rehabilitación o a una clínica, en este caso nosotros somos Clínica Monte Sinaí, lo primero que nosotros tenemos que sembrar, después de haber pasado por un periodo obviamente profesional con el neurólogo, con la psiquiatra, con el terapeuta, con medicamentos, con ejercicio, la parte de la columna vertebral del tratamiento, un nuevo nacimiento espiritual. Porque a través de un nuevo nacimiento espiritual, el paciente va a tener un profundo cambio de personalidad. No es fácil. Nos estamos enfrentando a un monstruo de 1000 cabezas. Ahorita está muy en boga el COVID-19, el SARS-CoV-2. Posiblemente puede haber muchas personas contagiadas ahorita y que pueden ser asintomáticas. Y no pasa nada. A lo mejor ni se dieron cuenta que tuvieron SARS-CoV-2. O les dio una gripa leve, muchos sí desencadenan un estado de una insuficiencia respiratoria muy tremenda y que los puede llevar a una intubación. Pero cuando yo hablo de adicción, hablo de una enfermedad seria, que no solamente genera muerte física, sino muerte espiritual, pero sobre todo mucho sufrimiento y mucho dolor, no solamente para el paciente adicto, sino para todo el núcleo familiar. Pero ¿qué creen? Cuando ven al paciente rehabilitado y dicen, cumplí mi primer aniversario, llevo 2 años sin consumir, llevo 5 años sin consumir, y la misma familia ve el fruto de ese paciente que ha nacido de nuevo, es una gran bendición para la familia y para la sociedad, porque ese paciente se va a encargar de pasar, de transmitir el mensaje de vida. Ok. Ahora, ¿qué es la tolerancia a las drogas? La tolerancia es la necesidad de ir incrementando cada día más la dosis para alcanzar el efecto euforia de la primera vez. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, el ser humano adicto va a ir buscando nuevas cantidades o mayores cantidades de droga o de alcohol para alcanzar el efecto que algún día sintieron. Pero es otro sueño guajiro, eso nunca se va a lograr.
Ellos están continuamente aumentando la dosis y más dosis y más dosis y más dosis. Y más lesión cerebral, más lesión cerebral, más lesión cerebral a nivel intersináptico, a nivel del sistema eléctrico, a nivel de los neurotransmisores. Sin alcanzar ese placer. Sin alcanzar primario. ese placer. Sí lo sienten, obviamente lo sienten. Pero no como la pero primera no vez. como la primera vez. Ok. Ahora, ¿y qué es el síndrome de abstinencia? Es una pregunta muy, muy importante. El síndrome de abstinencia es los efectos displacenteros a la intoxicación aguda. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner el ejemplo más claro de un paciente con síndrome de abstinencia al alcohol. Un paciente crónico que ha bebido un mes diario o 15 días diario alcohol. Yo tomo alcohol porque cuando yo dejo de consumir alcohol después de 3 o 4 horas de retirada de la droga o del alcohol, empiezo yo con datos físicos adversos que me van a generar ansiedad, mucha ansiedad, nerviosismo, acaticia, entro, salgo, bajo, subo, taquicardia, mucho miedo, desesperación, náuseas, vómito, crisis convulsivas, se me sube la presión. O sea, son datos adversos a la intoxicación aguda. Si yo en la noche estuve jijiji, jojojo, y me enlaguné y me quedé ahogado de borracho, al otro día la cruda me va a despertar. Y el cerebro lo que quiere en ese momento es más sustancia para liberar, para aliviar ese síndrome de abstinencia o de supresión alcohólica, que también la da la heroína o las pastillas tranquilizantes. Son las drogas depresoras las que mayormente dan el síndrome de abstinencia. Pero es algo horrible, es un infierno. Por eso es que el paciente alcohólico, vamos a poner como ejemplo, no quiere dejar de beber por miedo a enfrentarse a esa sintomatología adversa, que es el síndrome de abstinencia o lo que comúnmente se llama la cruda. Oh, muy interesante. No, pues realmente es como muy abundante. Pero bueno, otra pregunta más. Sí, a ver, ¿qué es la dependencia física y psicológica de una droga? La dependencia física precisamente es lo que yo genero en el síndrome de abstinencia. Es una dependencia física porque mi organismo me está pidiendo en ese momento la necesidad de volverme a intoxicar para mitigar precisamente ese efecto de no tener ya en el torrente sanguíneo tal cantidad de droga o de alcohol. Pero ¿qué es lo más doloroso de la adicción? La dependencia psicológica. La dependencia psicológica es estar continuamente pensando o adquiriendo la mayor cantidad de tiempo en el consumo de la droga o del alcohol. ¿Qué voy a hacer? Yo me levanto pensando en la droga. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a vender? ¿Qué voy a empeñar? ¿Qué voy a transar? ¿Qué voy a chantajear? ¿Qué voy a mentir para adquirir tal cantidad de alcohol o tal cantidad de droga? ¿O qué voy a robar? ¿O qué voy a robar? O sea, la dependencia psicológica es lo más triste porque es estar continuamente pensando en cómo voy a intoxicarme, cómo voy a adquirir el dinero, dónde voy a conectar la droga o dónde voy a ir a comprar el alcohol. Ahí es donde el paciente adicto miente, chantajea, manipula, roba, porque lo que el paciente desde que se levanta tiene en el pensamiento el consumir, el drogarse, el alcoholizarse. Es como traer una piedra en el zapato. Es una infelicidad, porque el paciente adicto siente que solamente es feliz teniendo cierta dosis de droga o de alcohol en la sangre. Esa es la dependencia psicológica.
pero Jesucristo nos libera de esa dependencia psicológica que para mí es una dependencia satánica. Y lo mismo, y lo dice la literatura de Alcohólicos Anónimos, el diablillo del alcohol, que es astuto, acérrimo, poderoso y burlón. Así lo dice la literatura de AA. Entonces la cuestión más triste es esa dependencia psicológica. De decirle, mamá, ahorita vengo, y la mamá ya tiene todo miedo. Yo después quisiera también hablar qué es la codependencia. Si usted me permite, pastora, adelante, podemos sí, claro. hablar de lo que es la codependencia, cómo el familiar se afecta emocionalmente y psicológicamente cuando hay en el núcleo familiar un paciente alcohólico, ya sea un hijo, ya sea un esposo, ya sea un hermano, ya sea un padre. O sea, es un sufrimiento no nada más para el paciente adicto, sino para todo el núcleo familiar. Yo creo que vamos a continuar, como decimos, esta historia continuará, pero porque ya el tiempo nos ganó. Creo que ha sido una buena inversión de tiempo para ustedes que nos están escuchando, realmente hasta a mí me aporta. Yo quisiera, ¿qué palabras le daría a una persona con adicciones que nos esté escuchando ahorita? Yo les diría, en las adicciones, no hay negocio en las adicciones. En las adicciones vas a perder vida, vas a perder tu paz, vas a perder tu salud, vas a perder millones de neuronas, pero sobre todo vas a perder la confianza de tu esposa, de tu madre, de tu padre. Y vas a perder tu libertad. Y vas a convertirte en esclavo de la droga o del alcohol. Es lo más triste. Es como estar encadenado y no poderte zafar de esa adicción. Pero ¿qué crees? Hay una solución a tu problema. Hay una solución en donde nosotros como clínica establecemos primeramente un tratamiento médico, un tratamiento de desintoxicación, en donde nosotros hacemos estudios muy completos de laboratorio para valorar cada órgano, hacemos estudios de gabinete a nivel cerebral, lo que es un mapeo cerebral, un electroencefalograma. Esos estudios me van a revelar la parte de la conducta eléctrica del cerebro que también se daña mucho. Vamos también a realizarle una tomografía de cráneo o una resonancia magnética nuclear de cráneo para verificar que no haya una atrofia cerebral. ¿Qué es una atrofia? El cerebro se va encogiendo por el daño continuo de la droga y del alcohol. Posteriormente, con esos estudios, vamos con la psiquiatra, vamos con el neurólogo y entre todos, entre un equipo multidisciplinario, seleccionamos el tratamiento médico, neurológico y psiquiátrico. Eso es por la parte de la neurociencia o de la parte neuronal que ha sido afectada. En la parte también orgánica tenemos que ver la cuestión hepática, la cuestión pancreática, la cuestión de la tiroides. Todo eso nosotros como médico lo tenemos que ver y lo tenemos que tratar. ¿Sí? Y la cosa para mí más importante y más valiosa en este tratamiento es la parte espiritual. Ese vacío que continuamente trae un paciente adicto. Decía un terapeuta, algo purula debajo de mi piel. Ese continuo vacío, esa continua crisis de existencialismo, esa continua infelicidad, esa continua insatisfacción, que yo pienso que solamente lo puede mitigar la droga o el alcohol, yo les digo, ¿saben qué? No.
Hay una persona que vino a morir por nosotros hace 2000 años y que nos vino a dar vida eterna y que nos vino a prometer una nueva vida, una vida diferente, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de felicidad, una vida de plenitud. Esa es la mejor medicina para un paciente adicto o alcohólico que en esta noche me está viendo. Hay una solución a tu problema de adicción y esa solución se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A mí me ha funcionado y le ha funcionado no a miles, a millones de pacientes que se han rehabilitado a nivel mundial. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Y qué le diría usted a las madres o padres de familia que hoy día tienen problemas con un hijo que tiene adicciones? Ya les habló al adicto, ahora a los padres. Es importante que el padre pare bien las antenas y cuando vea al hijo que se encierra en su cuarto o que empiece a tener problemas cognitivos como el no dormir, como el no comer, como el cambio de humores, de estar de una parte eufórica, se van a una parte depresiva, o de repente se enojan, se enfurecen, entran en un estado de ira, salen corriendo de la casa, se les perdió de repente la computadora, o se le perdió a la mamá el anillo de oro, y de repente veo que ya son las 10 de la noche, 11 de la noche, y mi hijo de apenas 15 años, 16 años no llega, y cuando llega yo lo veo mal, lo veo intoxicado, con la pupila dilatada, con aliento alcohólico. Es cuando yo lo debo de enfrentar, y no nada más porque tenga 16 años, sino la edad que tenga, y decirle qué piensas de tu vida. ¿Quieres rehabilitarte? No, si quiero rehabilitarme, porque esta vida que estoy llevando es una vida de vaciedad, se le tiene que dar la ayuda. Ok, digo, hoy día tantos anuncios acerca de que los padres necesitan estar al pendiente. Pues la verdad, mucha riqueza en esto, muy amplio el tema, creo que no terminamos, ¿verdad? No terminamos, yo pienso que esto va a continuar y con todo gusto lo hacemos. Tratar de transmitir el mensaje de vida sobre todo es una cosa maravillosa, que para eso Jesucristo nos puso. Llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas a las personas que están sufriendo, a las personas que dicen ya no hay una solución a mi problema, ya he tocado muchas puertas, he ido inclusive con brujos, le he dado tantas pócimas, le he hervido ratones tiernos, le he hecho limpias y no funciona nada. Hay una solución. Así es. Así es. Pues, ¿cómo ves si para la próxima semana continuamos con el tema? Claro que sí, podemos continuar. No sé, usted dígame qué tema podamos abordar, la codependencia. Y un poquito de alcoholismo. Y alcoholismo, claro que sí. ¿Le parece bien? Claro que sí. Bueno, pues la verdad agradecemos, el tiempo ya nos llegó, pero agradezco mucho que nos haya regalado este tiempo, que Dios lo bendiga. Creo que va a ayudar mucho, va a aportar para entender, ¿no?, qué es lo que pasa. Hablando de lo químico en el organismo, ¿qué es lo que pasa con las adicciones? Pues muchas gracias, doctor. Estoy para Ángel. servirle, Muchas gracias a Dios, toda la gloria y toda la honra para mi Señor Jesucristo. Amén. Yo solamente soy un instrumento de Dios. Pues muchas gracias, ¿no? Y a usted, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Yo sé que, bueno, yo espero que usted no tenga este problema, pero si hay alguien cerca, que ahorita es muy común tener este problema, invítelo, compártale el link. Esto le va a ayudar. Pues nos despedimos, buenas noches, que Dios le bendiga. Próximo miércoles, 8 de la noche, no se desconecte. Hasta luego. Bendiciones.